Este tema es bueno. Muy. Y es un tema al que hay que prestarle muchísima atención, porque desafortunadamente, por no prestarle la atención adecuada o por decir, ay, pero es que en mi época, como le estaba diciendo yo acá al doctor antes, es que en mi época pasaba eso y no pasaban tantas cosas graves, pues que resulta que los tiempos han cambiado, las formas de comunicar las cosas han cambiado, y lo que antes se hacía bajo un salón de 30 o 20 compañeritos, ahora se hace ante miles de ojos que pueden verlo en las redes sociales. Tal cual. Me refiero al tema del bullying, del acoso también. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Julián David Palacio. Él es médico psiquiatra. Me encanta porque trabaja con niños, jóvenes y adolescentes a pesar de su juventud. Es un estudioso. ¿Cómo le va, doctor Julián? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañe hoy. Porque es que el bullying ahora tiene una significación diferente a la que tenía de pronto cuando yo estaba en el colegio. Bueno, antes se hablaba que el bullying era como ese reto para la persona, adaptarse a problemas nuevos, entonces era lo que se conocía como ritos de paso. Era normal que todo el mundo matoneara, acosara a una persona, pero ahora eso se ve las implicaciones en el largo plazo. Entonces, en un corto plazo, al sujeto que le hacen bullying o que le hacen acoso, empieza a manifestar ciertas cosas que se empezaban a normalizar. Es que con la tristeza cualquiera lidiaba, con el enojo cualquiera lidiaba, con la rabia cualquiera lidiaba, y eso no se evidenciaba. Pero ahora vemos que eso es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades mentales pronto, alteraciones del comportamiento pronto, y en el futuro tiene consecuencias en el impacto en cómo va a criar los hijos, en qué papel en la sociedad va a desempeñar. Entonces todos esos factores, si los intervenimos tempranamente, vamos a disminuir esos factores asociados que tiene el entorno que hacen que el individuo no se adapte a esas situaciones. Este es un tema del que tiene como muchos puntos de vista, o sea, desde muchos lugares que se puede tratar. Sin embargo, quiero hacerlo desde la raíz, que siento que es lo más importante, y es el núcleo, es la familia. Y hablar de la familia de la víctima y hablar de la familia del victimisario. O sea, ¿cuáles son las, no sé si puedo decir, las características de estas familias que hacen que se presenten ambos escenarios? Bueno, el bullying traducido al español es acoso. Entonces el acoso se manifiesta de muchas maneras y claro, empieza desde la casa. Entonces dicen que en casa, cuando hay hermanos, los hermanos permiten la adaptación para salir a ese entorno en sociedad. Entonces se supone que pueden haber apodos en la casa, pueden haber comentarios respecto a la figura, todo esto, y en cierta medida lo que está haciendo es debilitando la autoestima de ese individuo para finalmente tener todas las capacidades y afrontar lo que afuera se le espera. O sea que es al contrario, cuando hay veces pensamos, no, es que los hermanos que son bulineros y que molestan al otro están formando el carácter del hermanito, realmente lo que están generando es un montón de heridas, inseguridades y falta de amor propio que cuando salga al mundo real se va a ver reflejado. Claro, porque esos son en cierta medida como mentiras, no es que era por mentiras que nosotros decíamos eso, pero el individuo lo asume como verdades. Claro. Es que es el feo, es el que no puede, no va a ser capaz, es el niñita. Entonces, en cierta medida, todos esos comentarios, el individuo se lo va creyendo y cuando se lo cree, afuera cómo actúa, como esas cosas que le fueron diciendo. Y ya después la sociedad le dice, no, usted es muy bueno, usted es capaz, usted puede, y ya el niño, el adolescente, no se come ese cuento, sino que se come el cuento que todo el tiempo le dijeron. Pero ¿de qué depende de pronto el que las personas asuman eso de formas y de maneras diferentes? Puede que a una misma persona se le digan los mismos comentarios y que uno agarre incluso el humor como parte de esa broma. Sí, de hecho, broma una familia que estén 3 hijos. Y que le importe un pepino lo que le están diciendo, pero hay otra persona que realmente eso lo afecta de una manera real dentro de su amor propio. Hablamos de varias cosas que pasan a lo largo de la vida. Aparece una cosa que es el temperamento, otra cosa que es el carácter. Entonces el temperamento es como lo genético que nosotros tenemos y ese componente genético da una base fundamental para empezar el comportamiento con el carácter. En el carácter ya empieza la interacción al otro, empieza qué tan amable soy, qué tan sociable soy, qué tan introvertido, extrovertido. Son habilidades que va teniendo la persona y va desarrollando. Entonces puede que yo no haya salido con nada, tranquilo por el mundo, pero de repente empiezo a vivir cosas que me van diciendo solo aspectos negativos y en nuestra cultura eso es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente que solo nos resalten lo negativo y
de repente cuando me dicen algo bueno, yo no me como el cuento de eso. Entonces, depende del individuo esas capacidades para poder llegar a darse cuenta de esas cosas o tomarse las cosas como chiste, como cuento y sobrepasar esas dificultades. Depende de las características que en su entorno ve, porque también pasa eso. Nos damos cuenta que quienes han sido víctimas previamente pueden pasar a ser victimarios. Y esa relación obviamente se va manteniendo allí e incluso puedo llegar a ser víctima y victimario al mismo tiempo. Y eso es con frecuencia lo que sucede en el entorno escolar. En el entorno escolar pasa que yo soy víctima y me vuelvo victimario. O sea, soy víctima en mi casa y llego al colegio a ser victimario. Por algún compañero, pero soy victimario de otro. De otro, eso. Entonces las dinámicas son constantes en todos los entornos y esas se van adaptando como estrategias de esos individuos para generar adaptación en los lugares, que al fin y al cabo hay un desajuste social. Las dinámicas que pide la sociedad empiezan a generar conflicto con este individuo porque empieza a ser disruptivo, empieza a generar alteración en la dinámica de ese entorno. Entonces para esa persona es difícil acoplarse al mundo real. Claro, entonces ahí lo que pasa es que empieza a generar tristeza, aburrición, decaimiento, porque vamos a los niños. El niño que empieza a hacer bullying, el niño que empieza a ser acosador en un entorno donde eso no es aceptado, el niño empieza a ser excluido. Y en la medida que es excluido es una estrategia protectora de todo el grupo con la intención de definitivamente, si me hace daño no lo acepto. Ajá. Y lo identifican como el diferente. Eso hace que ese individuo que sea acosador empiece a generar una distorsión como de la autoestima, de la capacidad de percibirse y empieza a distorsionarse esas habilidades. Además porque empiezan a generarse esas heridas de infancia que se hacen tan presentes en las edades adultas, la de rechazo, la de no aceptación, todo este tipo de cosas que luego se van viendo en nuestros comportamientos futuros. Claro, porque todas esas interacciones van forjando la identidad propia que cada uno tiene, esa autoestima, ese autoconcepto, qué pienso yo de mí, yo qué puedo hacer, yo cómo me relaciono, por qué soy importante. Entonces, como fundamental, es importante tener en cuenta que nada de eso es normal. No es normal decirle al otro aspectos negativos que realmente no tiene, porque empezamos culturalmente a hacer un juicio. Con frecuencia la imagen la critican es a las mujeres, pero también, por ejemplo, orientación sexual, comportamientos masculinos y todo esto van hacia los hombres. Entonces eso va generando si eres buen alumno, eres nerdo, incluso con cosas así. Ajá, si eres entonces, nerdo, eres demasiado estudioso, si eres estudioso, eres lambón y por ende eres sapo. Y aspectos positivos empiezan a ser negativos para la sociedad y van a empezar a señalar a este individuo y con frecuencia pasa eso, quien es víctima, esos mismos aspectos se los ven en otros entornos. Los casos de bullying, sin lugar a dudas, cada vez toman mayor fuerza y creo que los medios también se han encargado de socializar este tipo de problemáticas. Hace poco tuvimos la historia de un niño que se suicidó y eso fue a nivel mundial y creo que conmocionó al mundo entero. Pero se me hace, quiero entenderlo desde tu conocimiento, porque lo primero que entramos los papás fue como que tenemos la responsabilidad de no tener hijos que causen bullying o le causen daño a otras personas. Y yo en algún momento pensé, ¿por qué nadie dijo también tenemos la responsabilidad de crear carácter en nuestros hijos? Porque, o sea, es imposible uno medir cuál es el ambiente al que se va a exponer un hijo, ni todo a lo que se va a exponer, pero sí puedo tratar de crear una persona que tenga carácter. Claro, lo más importante, cuando yo estoy haciendo bullying me voy al detalle de lo que yo pienso negativo. Y una forma de formar ese carácter de ese individuo es decirle qué aspectos positivos tiene, qué cosas le gusta, qué cosas hace bien. Porque si vamos al entorno de estos niños, con frecuencia son muy castigados. Hay unas normas que están borradas, no existen esas normas. O hay muchas normas que se atacan entre ellas. Entonces el papá le dice una cosa, la mamá le dice otra cosa, la abuela le dice otra. Y uno le pregunta al niño, ¿quién manda en la casa? Ah, no sé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forja? Pienso yo, desde lo que yo logro ver en los niños que veo, es reconociéndole los aspectos positivos. No es un excelente niño el que tiene solo habilidades escolares, también es un excelente niño el que tiene habilidades artísticas, un niño que tiene habilidades deportivas, habilidades sociales, que es líder para aspectos positivos en su comunidad.
porque nos vamos a que el niño bueno es solo el que estudia mucho, y no es eso. Doctor, ¿cierto? usted se va a quedar con nosotros para tener una segunda parte, porque me encantaría tocar también el tema de las enfermedades mentales que van asociadas en algunos casos con el bullying. Sabemos que existen enfermedades que no son diagnosticadas en los niños a temprana edad y son esos típicos niños problemas en el colegio, Claro. los que pasan por Buenísimo. varios. Eso Así está que buenísimo. Y hay vamos a que ponerle aprovechar redes atención. sociales si tienen preguntas, tienen La inquietudes, de ellos. aprovechar nuestro especialista el día de hoy para que lo tengamos. Redes sociales de una vez, ¿cuál es, doctor? Tenemos, yo participo en un grupo de educación que se llama Línea Mental. Nosotros lo que hacemos es precisamente eso, orientar sobre situaciones de enfermedad mental a las personas que tienen dificultades sobre este tema. Y en las 3 gracias, vamos entonces también está habilitado nuestro Instagram para que nos hagan sus preguntas, las vamos a estar recibiendo para cuando lleguemos a la segunda parte de esta conversación tan interesante, que la que hoy esperamos es tener grandes aprendizajes para minimizar todo lo que tenga que ver con el bullying. No queremos más noticias tristes con nuestros niños. Vamos a un corte y ya regresamos.